Resumen de noticias espaciales de enero 2023. Fue un mes, la verdad, con todo tipo de actividad. Arrancó el año a full tras un 2022 con un montón de cosas. La verdad que este año nos espera con muchísimas novedades espaciales, así que vamos a ver un poquito lo que estuvo pasando en este primer mes del año. Para empezar, el 9 de enero hubo un intento de Virgin Orbit. Esta es una empresa a no confundirse con Virgin Galactic, que es la empresa de vuelos turísticos de Virgin, este gran conglomerado. Virgin Galactic, vuelos turísticos; Virgin Orbit, carga a órbita. En el caso de Virgin Orbit lanzó un cohete en una modalidad que tienen ellos. Ya habían hecho varios vuelos exitosos. El vuelo es básicamente a través del despegue de un 747 modificado. Este avión se llama Cosmic Girl y ese 747 en una de sus alas lleva un vehículo que se llama Launcher One. En este caso, este vuelo fue muy interesante y tuvo bastante atención mediática porque era la primera vez que se lanzaba desde suelo británico, más precisamente desde el aeropuerto de Cornwall, en el sur oeste de Inglaterra. La verdad que a mí esto me generaba un poco de sensaciones encontradas. Yo siempre soy muy fan de todo lo que tiene que ver con los vuelos espaciales y siempre quiero que les vaya bien a todas las empresas, pero en este caso a mí me daba como un poquito de ruido porque lo promocionaban como el primer vuelo orbital desde el suelo británico, y la verdad que es medio confuso, porque la verdad es sí, si bien despega ese avión desde el suelo británico, el encendido de motores del cohete sucede ya en medio del Atlántico, en aguas internacionales, más bien llegando casi a zona española. De hecho, hubo un par de situaciones medio simpáticas o curiosas, porque este vuelo finalmente no tuvo éxito. Aún estamos esperando a ver que confirmen exactamente qué es lo que pasó, pero aparentemente la segunda etapa del cohete, o sea, se desprendió con éxito del 747, encendió su primera etapa, y cuando enciende la segunda parece que hubo algún tipo de anomalía y no llegó a órbita, lo cual produjo que se pierdan esas cargas que llegaba. Pero lo interesante es que tanto comunicados de Virgin Orbit como de autoridades oficiales del gobierno británico salieron a celebrar esto. De hecho, desde las autoridades británicas hubo un comunicado como diciendo: tomen al resto de Europa, nosotros fuimos los primeros en lanzar desde Europa, lo cual es bastante raro. Por un lado, no, porque habían fracasado, de hecho borraron ese mensaje al poco tiempo. Por otro lado, es raro, sí, está bien que Inglaterra y el Reino Unido son parte de Europa, pero hubo un Brexit, entonces como se consideran parte de Europa, quieren competir con Europa, pero al mismo tiempo dicen que no son Europa. No sé, yo estaba muy confundido, pero bueno, lo cierto es que fue una misión fallida. Ese mismo día y esa misma noche las acciones de Virgin Orbit cayeron prácticamente un 35%, que es un montón, y esto habla bastante de qué tan preparados están los mercados, sobre todo Wall Street, para empresas espaciales que a veces tienen éxito y a veces no. Así que bueno, bastante interesante, y seguiremos viendo más de Virgin Orbit, seguramente alguna investigación antes de que vuelvan a intentar lanzar. El 10 de enero, si bien no tiene que ver con vuelos espaciales de manera directa, pero está vinculado, hubo una falla en el sistema NOTAM, que es Notice to Air Missions, que básicamente es el sistema que utilizan todas las aeronaves para notificarse y ser notificadas de situaciones excepcionales a evitar. Por ejemplo, si hay un área donde hay gente volando con parapente, les indican que eviten ese área. Si hay una pista de aterrizaje que está siendo reparada, les indican que eviten ese área. Así que bueno, ese sistema NOTAM tuvo una falla de software, aparentemente por una base de datos que no la podían iniciar, y eso hacía que todo el sistema no levante, lo cual era muy llamativo. Yo me dedico al software y es raro que no haya ningún tipo de sistema de respaldo o lo que sería, digamos, un sistema que está funcionando en las sombras y esperando a ser levantado en caso de esta falla. Este es un sistema crítico. Al no poder estar funcionando, eso provocó que todos los vuelos de Estados Unidos no pudieran despegar, solamente quedaron dando vueltas los que ya estaban en el aire, y retrasos durante los siguientes días, bastante caótico.
Y digo que esto está vinculado un poco al espacio porque el sistema NOTAM también es el que se utiliza para indicarle a los vuelos comerciales y a los vuelos privados que eviten las zonas de lanzamientos, de despegue de cohetes, y siempre estamos muy atentos cuando se produce una NOTAM, por ejemplo en el área de Starbase, Texas, de las zonas de SpaceX, porque eso nos indica que en esas fechas puede llegar a haber un intento de lanzamiento. Más sobre esto, más sobre SpaceX y más sobre Starship en un ratito. También el 10 de enero, día bastante cargado con actividad. Tras el fallo del día anterior, el 9 de enero de Virgin Orbit, al día siguiente ABL, una empresa estadounidense, intentó lanzar su vehículo por primera vez. El vehículo se llama RC-1 y es un vehículo relativamente pequeño. Lo interesante de este vehículo es que toda su infraestructura, tanto el cohete como la base de lanzamiento, la plataforma, todos los equipos de tierra, tanques y demás, se pueden cargar en containers, en una serie de containers, no en uno solo, pero sí en varios, y se pueden, por ejemplo, llevar por mar o por distintos medios, por camiones, a prácticamente cualquier plataforma de lanzamiento. Lo único que necesitan es un playón de cemento que esté nivelado y ellos arriba construyen todo lo demás. En este caso intentaron lanzar por primera vez su cohete desde Alaska y hay algunos videos, el cohete se eleva y aparentemente lo que pasó fue algún tipo de problema con el sistema, digamos, de propulsión, porque se apaga y el cohete normalmente, bueno, cuando no tiene propulsión, tarde o temprano la gravedad hace su efecto, con lo cual cayó prácticamente sobre la plataforma. De hecho, la gente de ABL tuvo un comunicado donde decían que la plataforma sufrió bastante daño. Y nada, a mí por un lado me hace acordar al VEX 5A de Argentina, del vuelo del 2017, si no me equivoco, en el cual también hubo una situación parecida, ¿no? Se había llegado a unos 400 metros de altura, se precipita y daña la plataforma. Pero bueno, en este caso, obviamente ABL ya mencionó que tiene su segundo vehículo listo para ser lanzado y el tercero y el cuarto también en producción. Esto es muy común, las empresas que lanzan por primera vez siempre suelen tener algún tipo de desperfecto, es muy difícil hacerlo bien de primera y nada, simplemente ellos dijeron que en este mismo año iban a intentarlo de nuevo. El comunicado, la verdad que celebro el comunicado que hizo la gente de ABL porque fue muy transparente, muy de frente a la comunidad, diciendo lo que había pasado, lo que ellos habían aprendido y nada, me parece que está muy bueno para las empresas. Que obviamente se sabe que es difícil y que no va a ser siempre exitoso un lanzamiento, pero sí este tipo de transparencia creo que viene muy bien. Así que nada, obviamente el mejor de los éxitos para ABL en sus futuros intentos de lanzamiento. El día 11 de enero también fue interesante, hubo un anuncio oficial por parte de Rusia con respecto a los planes de rescate para la tripulación de la Soyuz MS-22. Si recuerdan, el 15 de diciembre del año pasado, la nave Soyuz MS-22, que estaba ya acoplada a la Estación Espacial Internacional, sufrió lo que se cree que es un impacto de un micrometeorito. Es un pequeño meteorito que impacta contra una de sus líneas de refrigerante y produjo que ese gas refrigerante se pierda completamente al vacío del espacio. Por supuesto que esto no produjo ningún tipo de riesgo para la Estación Espacial Internacional. Los astronautas estaban siempre seguros y esto no tuvo ningún tipo de contaminación del ambiente que se respira en la estación ni nada, pero sí produjo que se pierda ese gas refrigerante, con lo cual la nave Soyuz MS-22 se cree que no está capacitada para regresar a la Tierra de manera segura, porque en el momento de la reentrada, cuando sufre ese plasma, ese calor producto de la velocidad y el frenado, se levanta mucho la temperatura dentro de la nave y sin ese refrigerante se puede llegar a convertir en un problema de riesgo para la salud de la tripulación. Con lo cual, los planes de Rusia es mandar la Soyuz MS-23, que sería la que hubiera volado en el vuelo siguiente, pero en vez de mandarla con 3 tripulantes como es habitual, la va a mandar vacía de manera autónoma. Esto es algo que las naves Soyuz lo tienen, también las naves Dragon, todas las naves modernas tienen la capacidad de volar de manera 100% autónoma, y en este caso la ventaja es que la pueden mandar de manera autónoma
se va a acoplar a la Estación Espacial Internacional en febrero y los astronautas y cosmonautas, en este caso 2 astronautas rusos y un astronauta estadounidense, van a transferir sus asientos de la Soyuz MS-22 a la Soyuz MS-23, y esto es importante porque cada asiento tiene la forma y el molde que está hecho a medida para cada uno de estos cosmonautas y astronautas, con lo cual va a haber unos cuantos días en los cuales van a estar transfiriendo de alguna manera los asientos de una nave a la otra, preparando a la MS-23 para el regreso, al mismo tiempo que van a enviar carga y otro tipo de cosas en la MS-22 y la van a intentar regresar. Creo que probablemente ese regreso sea exitoso, simplemente no es seguro para la gente, pero bueno, si mandan algún tipo de carga que no requiera unas condiciones de temperatura tan sensibles como sí lo requiere una persona, un ser humano, la idea es que vuelva con carga y la MS-23 sí vuelva con los tripulantes. Esto de alguna manera revolucionó un poco todo lo que es la planificación de la Estación Espacial Internacional, que está cada día más complicada porque la cantidad de puertos a los que se pueden acoplar las naves es limitada. Si bien se fueron ampliando, todavía es relativamente escasa la capacidad, y entre las distintas naves de carga y las distintas naves tripuladas, eso genera, por más que parezca raro, problemas de tráfico en el espacio. Entonces, por ejemplo, las misiones Crew 6 de SpaceX se pueden llegar a ver impactadas por esto. También hay una misión de Dream Chaser de carga más adelante este año. También hay una misión de Starliner que por primera vez la nave de Boeing va a volar con tripulación este año. Entonces, todos esos calendarios que además tienen el componente interesante de que se tienen que coordinar entre Rusia y Estados Unidos en un momento de tensiones por la guerra de Ucrania, son bastante difíciles de programar, y esto lo hace aún más complicado. Para sumarle un ingrediente más a toda esta novela de la MS-22, con su refrigerante y demás, lo interesante es que en este preciso instante, estamos hablando de fines de enero de 2023, no hay una nave, lo que se dice salvavidas, que pudieran utilizar estos 2 cosmonautas rusos y el astronauta americano que fueron en la nave MS-22. En caso de que hubiera algún tipo de emergencia, de vuelta, es improbable, pero en el caso de que lo hubiera, los protocolos de seguridad indican que toda la tripulación de la Estación Espacial Internacional se tiene que resguardar en sus naves de tal manera de que estén listos para desacoplarse en caso de que tuvieran que abandonar el barco, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este caso, si llegara a haber algún tipo de emergencia durante este periodo hasta tanto llegue la MS-23 al rescate, el plan es que regresen en la MS-22 por más que tenga estos problemas de refrigerante. De vuelta, si estamos hablando de una situación grave, por ejemplo, tener que escaparse de algún tipo de incendio o despresurización o impacto de meteorito o lo que sea en la Estación Espacial Internacional, en ese caso, naturalmente, es preferible arriesgarse a regresar en una nave defectuosa que quedarse en una Estación Espacial Internacional posiblemente dañada, más allá de toda posible reparación. Esto abre algunas preguntas de cara al futuro. Por ejemplo, otro de los planes que se habían barajado era que la cápsula Crew Dragon de la tripulación Crew 5, que también está ahora acoplada a la Estación Espacial Internacional, regresara con los astronautas que quedaron varados y los cosmonautas que quedaron varados. Por ejemplo, y esto básicamente obedece a que la nave Crew Dragon tiene capacidad para un máximo de 7 astronautas, que serían 4 en la parte de arriba, que es los que habitualmente vemos, y 3 en una parte de abajo, como si fuera una fila arriba de otra, parecido en un cine. Normalmente, y en todos los vuelos que se hicieron hasta ahora, esas configuraciones no las vemos porque se suele hacer 4 astronautas y en la parte de abajo van cargas, que ya sea experimentos, comida, han llevado helado, tienen capacidad incluso para refrigerar esas cargas. Entonces esa es la configuración habitual. Pero se había especulado, por ejemplo, con que esos asientos de la Soyuz MS-22 se desatornillaran de la nave Soyuz y se atornillaran de alguna manera, que no sé bien cómo sería, a la Crew Dragon, y que viajaran de esa manera los 7 en la cápsula Crew Dragon en caso de una emergencia. También se había especulado con que una siguiente misión Crew Dragon
viajaría con 3 tripulantes en vez de 4 y que volverían el astronauta Frank Rubio, que es el que fue en la Soyuz, el estadounidense que fue en la Soyuz, que volvería con sus colegas estadounidenses y los los rusos volverían por su lado. Se había especulado con todo tipo de cosas, pero yo creo que el consorcio de la Estación Espacial Internacional, principalmente Estados Unidos y Rusia, que son los que tienen capacidad de vuelos tripulados, deberían analizar esta situación y pensar en posibles alternativas. Por ejemplo, una podría ser que en algún futuro vuelo de la Crew Dragon llevaran asientos extras y los dejaran en la Estación Espacial Internacional para tenerlos listos en caso de que algún día los tuvieran que colocar. Otra posible mejora podría ser algún tipo de módulo de interoperabilidad que permitiera, así como se fueron desarrollando los sistemas de acoplamiento interoperables, desarrollar, por ejemplo, algún tipo de asiento interoperable y que el asiento podría ser sacado de una nave y llevado a otra, y que con algún tipo de adaptador se pudieran, por ejemplo, utilizar los asientos y enganchar los asientos en una nave o en otra. Esto es más improbable, pero bueno, creo que hay posibilidades para pensar en mejores formas de rescatar a estos astronautas. De vuelta, recordando que está todo bien. Simplemente en este momento no tienen un plan B en caso de que todavía no llegara esta nave, así que a esperar a febrero y ahí viene sí efectivamente el rescate. El día 15 de enero hubo un lanzamiento de Falcon Heavy. Este fue de la misión de la Space Force, o sea la USSF-67. Este es el nombre en código de la misión que llevó a cabo este Falcon Heavy. No se sabe demasiado de esta misión, más allá de que es un satélite de comunicaciones para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, con lo cual en este tipo de misiones, cuando transmiten todo lo que es el despegue y el aterrizaje de los boosters, pero no transmiten ningún tipo de imágenes del despliegue del satélite porque es una carga secreta. Esta fuente de ingresos por parte de lo que son las Fuerzas Armadas para SpaceX es obviamente una de sus principales ganancias, y el lanzamiento fue espectacular porque se produjo, a diferencia del lanzamiento anterior del Falcon Heavy, en un lindo momento del día. Se pudo apreciar muy bien todo lo que fue el despegue, la separación de los boosters, el aterrizaje de los boosters laterales que sucede en sincronización y es realmente una especie de ballet de la ingeniería que es hermoso. Pero el booster central, el core el Falcon 9 central, que es el que lleva la carga, no se recuperó. Esto es habitual, ya es la segunda vez consecutiva que lo hacen de esta manera para la Fuerza Espacial de Estados Unidos, porque lo que hacen es introducir al satélite en su órbita final geoestacionaria. Esto es un poco técnico, pero básicamente la mayoría de los satélites que van a órbita geoestacionaria, esto significa que son satélites que quedan fijos en el cielo desde el punto de vista de alguien que está en la Tierra, típicamente satélites de comunicaciones como los que usamos para DirecTV y ese tipo de cosas. Esos satélites tienen que estar a una distancia muy lejana de la Tierra, unos 36.000 kilómetros. Entonces, habitualmente lo que se hace es dejarlos en una especie de órbita de transferencia que los acerca a esa órbita geoestacionaria final, y el mismo satélite con su propio combustible es el que termina de hacer este trayecto y le lleva un tiempo, a veces varios meses, llegar a su órbita final y estar operativo. En este caso el Falcon Heavy es tan poderoso que lo llevó a destino final y lo dejó en destino final, lo cual tiene un montón de ventajas, más para una fuerza armada como es la Fuerza Espacial de Estados Unidos, porque cuentan con el satélite operativo inmediatamente, o sea, al minuto que está lanzado y al minuto que está desplegado, lo encienden y ya el satélite está funcionando y cumpliendo con su misión, lo cual, imagínense, para una fuerza de seguridad esto es importantísimo. Y la segunda es que el satélite no desperdicia nada de su combustible, con lo cual para cualquier tipo de maniobras que tenga que hacer a futuro, como por ejemplo esquivar basura espacial o demás, ese combustible les queda y esto amplía la vida útil del satélite. El Falcon Heavy, después de un tiempo de no haber volado, recuerden que hubo prácticamente 3 años y medio o algo así de tiempo hasta que tuvimos el lanzamiento en noviembre del año pasado, ahora vuelve a tener un poco más de actividad frecuente. Se espera que este año lance al menos unas 3 o 4 veces más, así que va a estar buenísimo. Es una bestia que ojalá algún día pueda ver lanzarlo en vivo porque dicen que es un espectáculo impresionante. El día 23 de enero se produjo el
Wet Dress Rehearsal, el WDR, del sistema Super Heavy Starship. Esto es un hito que estábamos esperando hace un montón de tiempo, pero hace un montón de tiempo. O sea, recordemos, el Super Heavy Starship es el sistema de lanzamiento futuro de SpaceX, es a donde están poniendo todas sus apuestas. O sea, no va a haber nuevas mejoras del Falcon Heavy, no va a haber nuevas mejoras del Falcon 9. Todo lo que es el futuro de SpaceX está apostado a este nuevo lanzador, que es una verdadera bestia. Para ponerlo en perspectiva, el Falcon 9 tiene unos 70 metros de alto y 3 metros y pico de diámetro, y el Super Heavy Starship tiene 120 metros de alto y 9 metros de diámetro. O sea, es verdaderamente una mole. Así que ese nuevo sistema de lanzamiento, además de ser mucho más poderoso, va a ser 100% reutilizable, o al menos esta es la promesa de SpaceX, que como toda promesa de Elon Musk hay que tomarla entre pinzas, pero la idea es que así como un vuelo comercial de un avión despega, lleva a su gente o su carga y aterriza, se lo carga con nafta y está listo para volar, la idea es que este vehículo sea similar. Tanto la primera etapa como la segunda del cohete Super Heavy Starship van a ser reutilizables, y esto bajaría muchísimo los costos de acceso al espacio y habilitaría misiones muchísimo más ambiciosas, telescopios espaciales más grandes, más potentes, misiones de carga a Marte, misiones eventualmente tripuladas a la Luna o a Marte con construcciones de colonias y demás. Y todo esto que digo parece de ciencia ficción, pero realmente si logran cumplir la cadencia de vuelo de que se pueda lanzar varias veces por día, incluso el mismo vehículo, eso podría ser realmente revolucionario. Estamos hablando de una tecnología que aún está en etapas muy tempranas de su desarrollo, pero que realmente, en caso de materializarse, incluso si no llegara a cumplir todo su potencial, pero llegara a cumplir parte de lo que promete, sería realmente un antes y un después para la industria aeroespacial. Entonces, este primer prototipo que llega al Wet Dress Rehearsals, lo que significa es que finalmente se llegó al punto en donde se lo cargó completamente de combustible, tanto en su primera como en su segunda etapa. Se lo llenó de metano y de oxígeno, que son las dos combustible y propelente que utiliza, y se los presurizó y se los llevó a la temperatura criogénica, que es la que sería los instantes anteriores al lanzamiento. O sea, se simularon todas las etapas previas a un lanzamiento en la misma rampa de lanzamiento, y simplemente en el momento en el cual se haría la cuenta regresiva final, el famoso 10, 9, 8, 7, 6, ahí simplemente se frenó y se dio por exitosa el ensayo. Lo que resta para este vehículo de prueba es, por un lado, y esto ya estaría sucediendo en estos últimos días de enero, se están separando finalmente la primera y segunda etapa, el Super Heavy, que es la primera, y el Starship, que es la segunda etapa. Se los está separando porque va a haber una siguiente y última prueba, que es el encendido estático de los 33 motores de la primera etapa. Esto nunca se hizo, sí se habían hecho encendidos estáticos de varios motores, pero nunca se llegaron a encender los 33 motores a la vez. Es una prueba muy delicada y por eso se está sacando del lugar a la segunda etapa, porque la verdad que no aporta nada, y si llegara a haber algún tipo de problema, que ojalá que no, obviamente la idea es reducir el riesgo y que eso no dañe a la segunda etapa. Entonces, como decía, este encendido estático de 33 motores se espera que suceda en estos, ya sea últimos días de enero, aunque probablemente sea más bien los primeros días de febrero. Y hay que ver cómo le va a la plataforma de lanzamiento, porque algo que es muy interesante es que SpaceX, a diferencia de la tecnología tradicional que se utiliza en otras plataformas, no generó lo que se llama una trinchera para flamas o un deflector para las llamas, que básicamente es como una especie de sistema que permite que toda esa fuerza inicial en el momento del despegue, en vez de impactar contra el suelo, salga por una especie de canaleta y sea redirigida hacia un costado típicamente, para que no dañe la propia estructura de la plataforma y por efecto también de rebote no dañe al mismo cohete, por ejemplo con restos de escombros que pudieran subir y volver a impactar con los motores. SpaceX decidió no hacer nada de esto, simplemente tiene una plataforma elevada y abajo hay concreto, cemento y tierra y polvo. Entonces, en varias pruebas anteriores se vio como tras el lanzamiento, tras la prueba estática,
se veía que estaban trabajando y reparando esa plataforma de concreto. Estuvieron ensayando con distintos materiales, por lo que se escuchaban algunos rumores, ellos creen que ya tienen un material que es resistente a estos lanzamientos y que no debería haber mayores problemas. Mi sensación es que la prueba estática de 33 motores seguramente deje daños significativos en la plataforma, así que ese es el gran punto final previo al lanzamiento. Lo otro que creo yo es un detalle relativamente menor es la licencia de la FAA, que es la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos. Obviamente sin esa licencia no pueden volar, pero creo que una vez que esté listo el vehículo, dudo que haya grandes limitaciones para conseguir esa licencia. El principal motivo es que obviamente SpaceX, siendo una empresa muy importante, tiene una capacidad de lobby no menor, y por otro lado la NASA está apostando a que este sistema sea exitoso porque es parte de su programa Artemis, como vamos a charlar ahora en un ratito. El 24 de enero hubo un lanzamiento del cohete Electron de Rocket Lab. Es un cohete que ya voló varias veces. Recordemos, Rocket Lab es una empresa neozelandesa que fue, si mal no recuerdo, la segunda empresa privada en alcanzar ir a órbita, y sobre todo en alcanzar ir a órbita muchas veces y de manera frecuente. Ya tiene decenas de vuelos exitosos en su haber. Pero este vuelo fue particularmente interesante porque es la primera vez que Rocket Lab lanza fuera de Nueva Zelanda. De hecho, Rocket Lab, si bien es una empresa de origen neozelandés, tiene capitales estadounidenses y probablemente incluso desde el punto de vista legal es una firma que está radicada en Estados Unidos, y tienen un gran interés por lanzar desde Estados Unidos porque allí es donde hay un gran mercado, sobre todo satélites comerciales y, digámoslo también, satélites para las fuerzas de seguridad. Entonces, este primer lanzamiento desde tierra estadounidense es todo un hito para la empresa, y obviamente Rocket Lab también está avanzando mucho con lo que sería su siguiente generación de vehículos, que van a ser mucho más potentes, que es el vehículo Neutron, pero bueno, de eso vamos a hablar en otro momento. Otra de las novedades de este mes es la enorme cantidad de lanzamientos de SpaceX. SpaceX el año pasado hizo más de un lanzamiento por semana y básicamente llegó a unos 60 lanzamientos en el año. Para este año SpaceX tiene el ambicioso plan de llegar a los 100 lanzamientos. Parece una locura porque es casi 2 lanzamientos por semana, pero si miramos solamente los días de enero, tienen muchas chances de lograrlo. La verdad que están lanzando varias veces por semana. Ya tuvieron lanzamientos, como decía hace un rato, del Falcon Heavy. Han tenido lanzamientos comerciales, como en el caso de satélites de GPS. Han tenido lanzamientos de Starlink. Creo que SpaceX ha demostrado en estos últimos años que ya no hubo tantos cambios en la tecnología del Falcon 9. Lo que es investigación pasó al desarrollo de vehículo Starship, pero el Falcon 9 ya en un estado completamente maduro. Recordemos que está yendo prácticamente a los 100 lanzamientos, a los 100 aterrizajes exitosos consecutivos, que es algo que debería suceder en las próximas semanas. Han logrado, con esa madurez tecnológica, innovar muchísimo en todo lo que tiene que ver con sus procesos y su logística y su operatoria interna. Redujeron los tiempos en los que, desde que un cohete vuelve hasta que está listo para volver a volar. Redujeron los tiempos en los que las barcazas llegan a puerto y están listas para volver a ir a buscar al siguiente vehículo. La verdad que esto, de la mano de los lanzamientos de Starlink, que son lanzamientos que fueron haciendo muy frecuentes durante el año pasado, les está permitiendo tener una operatoria y una predictibilidad enorme. Por supuesto que sigue habiendo cuestiones imponderables, como todo lo que tiene que ver con el clima, cuando pasan tornados y demás, pero SpaceX tiene todas las fichas puestas para que tenga nuevamente un año récord. Y por último, el programa Artemis, que acá tengo mi remera de Artemis hoy puesta. Grandes avances. Si bien recordemos el año pasado fue histórico, la primera misión Artemis 1, que promete el regreso de la humanidad a la Luna en una nueva carrera entre Estados Unidos y China, o digamos bien Estados Unidos y sus socios canadienses, japoneses, europeos, contra el otro lado China, para ver quién llega de vuelta o quién llega primero a la Luna en este nuevo siglo. Y quién pone a la primera mujer y al primer hombre de color o mujer de color o minorías también en la Luna, con lo cual va a ser una carrera histórica para seguir mirando, y sobre todo en un tiempo como el nuestro, con tanto acceso a la información.
Artemis 1, misión histórica el año pasado, y este año ya la nave Orión, que volvió con un montón de información valiosa, con estos maniquís que habían volado para medir la radiación y demás cuestiones, ya la están desarmando y le están retirando los componentes de aviónica, que básicamente son todos estos componentes electrónicos que permiten el guiado de la nave y distintos sistemas de la nave. Se los está desarmando y se los está ubicando en lo que va a ser la nave Orión para la misión Artemis 2, que sería el año que viene. También hay distintos componentes del cohete SLS que están siendo fabricados ya para la misión Artemis 2, Artemis 3, Artemis 4. Se vieron componentes en distintos grados de avance y varios de esos componentes ya están incluso en el Centro Espacial Kennedy, listos para ir siendo integrados a lo largo de este año. La verdad que la misión Artemis 2 luce como que está siendo cada vez más cercana, parece que falta mucho, pero es prácticamente 1 año y medio y eso pasa volando. Y en algún momento de la primera mitad de este año se va a anunciar la tripulación para la misión Artemis 2. Artemis 2, recordemos, es una misión muy importante, pero no es la misión que va a llevar a un alunizaje. La misión Artemis 2 lo que plantea es algo parecido a la histórica misión Apolo 8 de la década del 60, que es básicamente lanzar una nave tripulada, dar una vuelta por detrás de la Luna y regresar a la Tierra. Uno se preguntaría, bueno, pero esto ¿qué sentido tiene? Por un lado, es una idea, digamos, de ir acercándose hacia ese objetivo del alunizaje, porque no se puede hacer todo de golpe. Hay que ir probando y quitando riesgo de a poco. Recordemos, Artemis 1 fue no tripulada, Artemis 2 tripulada, Artemis 3 con alunizaje. Eso por un lado. Y por otro lado, también hay una cuestión técnica, que es que el vehículo que se va a utilizar para el alunizaje no es la propia nave Orión, sino que es una variante de la nave Starship. Sí, esta nave Starship que mencionaba hace un ratito de SpaceX. Básicamente la misión Artemis 3 propone que los astronautas pasen de la nave Orión a las Starship y en órbita lunar bajen de la Starship a la superficie lunar. Pero hay un pequeño detalle, para eso la Starship tiene que estar lista. Por eso es que la NASA está mirando con mucha atención todo lo que sucede con el programa Starship. Así que muchas veces se habla de SpaceX contra la NASA o los privados contra los públicos o toda esta batalla, y recordemos que la NASA está muy pero muy interesada en que SpaceX le vaya bien, y SpaceX también obviamente le está muy interesado en que a la NASA le vaya bien, porque ahí es donde vienen los dineritos que le permiten seguir invirtiendo en nuevas investigaciones. Así que bueno, como les decía, un mes con puras novedades, y bueno, después abajo en los comentarios me dicen qué les pareció o cuáles son las novedades que ustedes están esperando para el resto de este año, y seguramente en febrero haremos un nuevo resumen de novedades espaciales. Así que bueno, de nuevo muchas gracias por estar del otro lado y la seguimos la próxima.